radio a bordo. El reciente alto el fuego llegó demasiado tarde para salvar estas aldeas. Hoy el presidente Clinton manifestó su preocupación ante el deterioro de la situación. Última hora. El capo internacional. Esta es la reacción de un hombre que lo perdió todo. Es una recreación de lo que vivió Wladek Szpilman, un pianista polaco que llevaba una vida normal, trabajando en la radio de Varsovia, hasta que en 1939 Alemania invadió el país. El ejército alemán derrota a Polonia en solo 3 semanas y mientras Wladek toca en la radio, el edificio es bombardeado. Todos huyen para salvarse. Afuera, Wladek se encuentra con su amigo Zurek, quien le presenta a su hermana Dorota. Ella dice que vino solo para conocerlo y le encanta cómo toca el piano. La atracción es mutua. Cuando Wladek llega a casa, su familia está empacando para irse. Sin embargo, en ese momento escuchan que Reino Unido y Francia le han declarado la guerra a Alemania. Con la esperanza de que el conflicto termine pronto, deciden quedarse. Pero las cosas empeoran rápido para los judíos en Varsovia. Los alemanes imponen reglas estrictas. No pueden tener más de 2000 zlotys, caminar por el parque, usar la acera ni entrar a restaurantes. Además, deben llevar una insignia en la manga cada vez que salgan. Más tarde, Wladek llama a su amigo Jurek para salir con su hermana Dorota. Wladek se encuentra con ella y caminan por Varsovia. Ella toca el violonchelo. Él le dice que conocerla el día del bombardeo fue especial porque jamás lo olvidará. Van a un café, pero les niegan la entrada por ser judíos. Dorota se indigna, mientras Wladek critica a los dueños diciendo que intentan ser más nacionalsocialistas que Adolf. Sin otra opción, Wladek y Dorota se quedan en la calle conversando. Mientras tanto, el padre de Wladek camina por la acera cuando 2 oficiales alemanes lo detienen por no saludarlos, lo golpean y le ordenan no volver a caminar por ahí. La situación empeora cuando los alemanes crean un gueto para que las familias judías sean trasladadas. Así, el 31 de octubre de 1940, la familia de Wladek, junto con miles de judíos, es llevada al gueto, que queda aislado del resto de la ciudad con un muro. Antes de la guerra, los Szpilman tenían una buena posición económica, pero ahora apenas sobreviven. Aún así, están en mejores condiciones que muchos, en un gueto donde el hambre y las enfermedades se extienden. Wladek y su hermano Henrik intentan ganar algo de dinero vendiendo libros, pero no les va muy bien. Henrik se queja de que otros hacen fortuna sobornando a los guardias y entrando con carretas llenas de comida, tabaco, licor y cosméticos, mientras los pobres mueren. Al volver a casa, los visita Heller, un oficial de la policía judía y amigo de Henrik. Le sugiere unirse a la policía para evitar problemas y mejorar la situación de su familia. Henrik rechaza la oferta, diciendo que no podría golpear a su propia gente. Wladek también se niega, argumentando que tiene su propio trabajo.
toca el piano en un restaurante del gueto, donde se reúnen los judíos más adinerados. Mientras tanto, las condiciones en el gueto empeoran y muchos mueren cada día por enfermedades, hambre o violencia de los soldados alemanes. Vladek no está satisfecho con su trabajo y quiere ayudar a su comunidad. Después del trabajo, visita a Yehudá, un amigo que distribuye periódicos clandestinos para incitar a la revuelta contra los alemanes. Pero Yehudá lo rechaza, diciendo que los músicos no son buenos conspiradores. De regreso a casa, Vladek ve a un niño por soldados mientras intenta colarse en el gueto por debajo del muro. Logra arrastrarlo adentro, pero el inocente no despierta. Aquí empezaré con mis comentarios. En esta ocasión me voy a centrar en profundizar en los detalles de los sucesos reales que la película retrata, comenzando por el gueto de Varsovia. El término gueto se utilizó por primera vez en 1516 en Venecia, Italia, cuando las autoridades obligaron a la comunidad judía a vivir en un barrio segregado. Este barrio estaba en la misma zona donde antes había una fundición de cobre, por lo que se cree que la palabra proviene del verbo veneciano gettare, que significa arrojar o tirar. A lo largo de los siglos XV y XVI, ciudades como Roma, Frankfurt y Praga siguieron el ejemplo y crearon guetos para sus poblaciones judías, a menudo rodeándolos con muros y aplicando leyes restrictivas. Con el tiempo, el término gueto pasó a referirse a cualquier área donde los judíos vivían agrupados, aunque no siempre de manera obligatoria. Sin embargo, durante la Segunda Guerra Mundial, los alemanes se apropiaron del concepto para designar las zonas donde forzaron a los judíos a vivir en ciudades ocupadas. La idea de establecer estos guetos cerrados surgió en una reunión del 12 de noviembre de 1938, cuando Hermann Göring propuso aislar completamente a los judíos de la sociedad alemana. El propósito inicial de estos guetos no era solo separar a la población judía, sino mantenerla confinada en los territorios ocupados del este hasta decidir una solución final. En el corazón de Varsovia, los alemanes levantaron el gueto más grande de Europa. Antes de la guerra, 375,000 judíos vivían en la ciudad, representando casi un tercio de la población. Pero tras la invasión alemana, en septiembre de 1939, su vida cambió radicalmente. Un año después, en octubre de 1940, los alemanes anunciaron la creación del gueto de Varsovia y miles de judíos fueron forzados a entrar en una zona que apenas ocupaba el 2.4% de la ciudad. Un muro de 3 metros de altura, coronado con alambre de púas, rodeaba el gueto. Nadie podía entrar o salir sin un permiso especial, convirtiéndolo en una prisión al aire libre. Dentro del gueto, sobrevivir era una batalla diaria. En su punto más crítico, 450,000 personas, incluyendo 85,000 niños menores de 14, estaban hacinadas en un espacio diminuto, con hasta 10 personas compartiendo una misma habitación. La mayoría no tenía trabajo ni ingresos fijos, por lo que el comercio callejero se volvió una necesidad. Se intercambiaba de todo: ropa, pan, incluso objetos de poco valor. Cualquier cosa servía con tal de conseguir algo para comer, como vimos en el caso de Vladek y su hermano Henrik, quienes vendían libros para sobrevivir. La falta de higiene y el frío convirtieron el lugar en un caldo cultivo para enfermedades. El tifus y otras epidemias se propagaron sin control, mientras que la comida escaseaba. Las raciones diarias asignadas por los alemanes eran insuficientes, apenas una décima parte de lo necesario para sobrevivir. La única forma de conseguir más alimentos era a través del contrabando, principalmente realizado por niños que, arriesgando sus vidas, cruzaban al lado ario en busca de suministros, tal como lo vimos reflejado con el niño con el que Vladek se encontró. Sin medicamentos, sin suficiente comida y con temperaturas extremas, miles murieron de hambre, frío y enfermedades. Entre octubre de 1940 y julio de 1942, alrededor de 92,000 personas murieron en el gueto, casi el 20% de la población. Desesperados, muchos judíos intentaron escapar,
pero los alemanes respondieron con extrema crueldad. Cualquier persona atrapada fuera del gueto sin permiso era ejecutada en el acto. También lo era quien se atreviera a darles refugio. De hecho, un anuncio oficial alemán dejaba claro el destino de quien desafiara las reglas. Los judíos que abandonen el sector asignado sin permiso serán condenados a muerte. La misma pena se aplicará a cualquier persona que les dé refugio intencionalmente. Esa noche, mientras la familia Spillman cena, Henrik y Vladek discuten. Henrik reprocha que Vladek toque el piano para los ricos del gueto, a quienes no les importa el sufrimiento de los demás judíos. De repente, ven cómo soldados alemanes irrumpen en una casa al otro lado de la calle y capturan a una familia. El líder les ordena ponerse de pie, pero el anciano, que está en silla de ruedas, no puede hacerlo. Entonces los soldados lo levantan y lo arrojan desde el balcón. Luego sacan a los demás a la calle y los eliminan. Los heridos son rematados al pasarles una jeep por encima. La familia Spillman queda aterrorizada. Al día siguiente, Helena, la hermana de Vladek, lo busca en su trabajo para decirle que los alemanes están capturando gente en la calle y que Henrik fue llevado. Vladek va a buscarlo y le pide a Heller que lo libere. Aunque al principio se niega, el policía judío termina accediendo. Después Henrik en ruinas. Los alemanes habían cumplido su promesa de arrasarlo completamente. No quedó nada, solo escombros y cenizas. El gueto, que alguna vez fue el hogar de la comunidad judía más grande de Europa, había quedado reducido a una sombra de lo que fue. Janina visita a Vladek y le dice que se siente orgulloso de los judíos que resistieron. Él cree que fue en vano, pero ella insiste en que murieron con dignidad. También le informa que los polacos están listos para levantarse y luchar. Días después, Gebsinski llega al departamento y advierte a Vladek que debe irse, pues la Gestapo encontró las armas y arrestó a Janina y su esposo. El departamento podría ser descubierto en cualquier momento. Aún así, Vladek decide quedarse. Pasados algunos meses, Vladek sigue oculto en el mismo lugar. Una noche, el hambre lo desvela y busca comida desesperadamente. Pero al hacerlo rompe varios platos y hace ruido. Una mujer no judía, sospechando, amenaza con llamar a la policía, obligando a Vladek a huir. Logra escapar y va a la dirección de emergencia que le dio Gebsinski. Ahí encuentra a Dorota, ahora casada y embarazada. Al preguntarle por su hermano, ella le dice que murió. Cuando llega Mikal, su esposo, le da comida y lo lleva a un departamento abandonado para esconderlo. Ahí hay un piano, pero Mikal le advierte que debe guardar silencio, ya que nadie sabe que está ahí. Mikal le presenta a Salas, quien se encargará de traerle comida. Al principio, Salas le lleva alimento con regularidad, pero luego deja de hacerlo. Y Vladek sufre ictericia y se debilita gravemente. Dorota y Mikal lo visitan y al ver su estado le consiguen comida y llaman a un médico, quien le recomienda descansar. Antes de irse, Dorota le dice que se mudarán con su madre a Otwock y le advierte que los levantamientos comenzarán pronto. Vladek recupera fuerzas justo a tiempo para ver el levantamiento de Varsovia en 1944, cuando los polacos intentan recuperar la ciudad. Sin embargo, los alemanes atacan el edificio donde se esconde y tiene que escapar. Vladek se refugia en un hospital abandonado y busca algo para comer. Su estado es lamentable y se distrae imaginando que toca el piano. Pronto los alemanes comienzan a incendiar la ciudad, obligándolo a huir de nuevo. Salta el muro hacia el gueto, ahora convertido en un paisaje desolador de escombros y ruinas. El levantamiento de Varsovia fue parte de la Operación Tempestad, el plan del gobierno polaco en el exilio para organizar insurrecciones contra los alemanes en varias ciudades ocupadas. Al principio Varsovia no estaba en la lista, pero el avance soviético en el verano de 1944 hizo que los líderes de la resistencia tomaran la decisión de último minuto de levantarse en armas antes que los soviéticos llegaran. El objetivo era expulsar a los alemanes, demostrar la legitimidad del gobierno polaco en el exilio y evitar que Stalin impusiera un régimen comunista en Polonia. Pero para lograrlo necesitaban el apoyo militar del Ejército Rojo, lo que significaba que la insurrección tenía que coincidir con la llegada de los soviéticos a Varsovia y la retirada alemana. El 27 de julio de 1944 el Ejército Rojo estaba a 50 kilómetros de Varsovia
Varsovia. Los líderes del Ejército Nacional Polaco, conocidos como AK, creyeron que la ayuda soviética estaba cerca. 2 días después, los tanques soviéticos avanzaron hacia los suburbios orientales y pusieron a prueba las defensas alemanas. Para la resistencia, era el momento de actuar. El 31 de julio, Tadeusz Bohr-Komorowski, comandante del AK, dio la orden definitiva. El levantamiento comenzaría el 1 de agosto a las 5 de la tarde. Desde la mañana del 1 de agosto, Varsovia hervía de nerviosismo y emoción. Los insurgentes, aún vestidos de civil, se dirigían a sus puntos de reunión, muchos escondiendo armas bajo abrigos gruesos a pesar del calor del verano. Por seguridad, la población no había sido informada previamente, pero cuando los primeros disparos resonaron, el espíritu de lucha se encendió de inmediato. Tras casi 5 años de ocupación alemana, la gente ansiaba venganza y libertad. En cuestión de horas, Varsovia se convirtió en un campo de batalla. Civiles de todas las edades se unieron al levantamiento. Hombres, mujeres y niños ayudaban en lo que podían. Construyeron barricadas con adoquines, muebles y vehículos volcados. Los tranvías bloquearon calles, las alcantarillas se convirtieron en rutas de escape y las fábricas en improvisados arsenales. Desde los balcones la gente lanzaba cócteles Molotov contra los tanques alemanes, mientras jóvenes corrían con mensajes y municiones entre las barricadas. El 3 de agosto, Bohr-Komorowski informó al gobierno polaco en el exilio que la moral era altísima. Describió el levantamiento como una revolución más que una batalla militar, impulsada por el fervor y la determinación que compensaban la falta de armas y entrenamiento. El 5 de agosto, la moral alcanzó su punto más alto. En los primeros 5 días, los polacos lograron tomar 125 kilómetros cuadrados y superaban en número a los alemanes 3-1. La victoria parecía cerca. Sin embargo, este optimismo se basaba en una falsa esperanza. La creencia de que los soviéticos estaban a punto de entrar a la ciudad. Las radios aseguraban que el Ejército Rojo estaba en Praga, el barrio oriental de Varsovia, pero era mentira. Stalin ordenó detener el avance soviético en el Vístula y dejó a los insurgentes completamente solos. Sin refuerzos, sin armas y sin suministros, Varsovia estaba sola. Los alemanes se reorganizaron y lanzaron una contraofensiva brutal. Lo que comenzó como un grito de libertad, pronto se convirtió en una masacre. Para los líderes alemanes, el levantamiento de Varsovia era la excusa perfecta para destruir la capital polaca de una vez por todas. Heinrich Himmler, el líder de las SS, lo dejó claro en sus propias palabras. Varsovia será liquidada. Esta ciudad, que por siglos ha bloqueado nuestro camino al este, dejará de existir. Del mismo modo, los polacos dejarán de ser un problema para nuestras generaciones futuras. Con la aprobación de Adolf, el 1 de agosto de 1944, de vuelta contra los alemanes, se ofrece ayudar introduciendo armas en el gueto. En otra ocasión, deja caer unos ladrillos mientras los transporta y un comandante alemán lo golpea brutalmente. Luego lo asigna a repartir materiales de construcción. En este trabajo también ayuda a contrabandear armas ocultas en sacos de papas para la resistencia. Vladek quiere escapar a la ciudad y le pide ayuda a Majorek, quien sale todos los días, para contactar a Janina. Otro día, un oficial sospecha que Vladek esconde algo en su saco de frijoles, pero al abrirlo, no encuentra nada, aunque las armas estaban ahí. Vladek necesita irse cuanto antes y Majorek le avisa que logró contactar a su amiga, así que debe prepararse. Finalmente, Vladek escapa del campo de trabajo y se reúne con Janina y su esposo, quienes lo reciben calurosamente. Después de darle comida y ropa, el esposo de Janina lo lleva con Gevsinski, quien le ofrece refugio por una noche. Al día siguiente, Gevsinski lo guía hasta un departamento vacío cerca del muro del gueto, donde podrá sobrevivir con comida de contrabando. Le advierte que debe mantenerse en silencio absoluto, ya que los vecinos no judíos creen que el lugar está desocupado. Antes de irse, le entrega una dirección para emergencias. El 19 de abril de 1943, desde el departamento, Vladek presencia el inicio de la rebelión del gueto.
para la cual ayudó a contrabandear armas. Días después, ve cómo la revuelta es sofocada y para el 16 de mayo de 1943, todos sus compañeros han sido eliminados por los alemanes. El levantamiento del gueto de Varsovia fue la primera rebelión urbana contra los alemanes en la Europa ocupada. Después de las deportaciones masivas del verano de 1942, los líderes de la comunidad judía entendieron que la situación era desesperada. Sabían que los alemanes no se detendrían y que si no hacían algo, todos terminarían en los campos de exterminio. Decidieron organizarse y buscar ayuda en la resistencia polaca fuera del gueto, esperando conseguir armas y apoyo. Pero los intentos iniciales fueron en vano. No les quedó otra opción que recolectar dinero entre los judíos del gueto y comprar armas en el mercado negro pagando precios exorbitantes. Las sospechas de la resistencia se hicieron realidad cuando el 18 de enero de 1943 los alemanes volvieron a entrar al gueto para una nueva ola de deportaciones. Sin embargo, esta vez no encontraron un pueblo indefenso. La resistencia reaccionó inmediatamente. Algunos combatientes que habían sido capturados en el Umschlagplatz, el punto de deportación, se rebelaron, rompieron filas y dispararon contra los guardias. En talleres y casas, combatientes armados atacaron a los alemanes mientras intentaban ingresar. Otros lograron escapar y esconderse hasta que la redada terminó. Los alemanes ocuparon el gueto hasta el 22 de enero. En esos días, más de 1,000 judíos fueron eliminados y 4,500 deportados. Pero la resistencia no se desmoronó. Por primera vez, los alemanes se dieron cuenta de que Varsovia no iba a rendirse fácilmente. Tuvieron que entrar al gueto como si fuera un campo de batalla, utilizando tanques pequeños, artillería ligera y ametralladoras. Los soldados alemanes estaban tan aterrorizados que se negaban a entrar en los departamentos sin enviar exploradores primero. Aquel enfrentamiento demostró que la resistencia era posible y motivó a otros grupos de resistencia fuera del gueto a apoyar con armas y municiones, aunque en cantidades limitadas. El éxito de la resistencia en enero enfureció a los alemanes y el 19 de abril de 1943, en la víspera de la Pascua judía y el día antes del cumpleaños de Adolf, el comandante Jürgen Strupp organizó una ofensiva masiva para liquidar el gueto de una vez por todas, como lo vimos en la película. Desde temprano, los combatientes judíos tomaron sus posiciones listos para resistir hasta el final. El 20 de abril, los alemanes comenzaron a incendiar edificios, tratando de obligar a los judíos a salir de sus escondites. El 21 de abril dieron un ultimátum a la resistencia para que se rindiera, pero esta se negó y continuó luchando con las pocas armas y explosivos que tenían. La lucha fue intensa durante 5 días. Los alemanes, al ver que no podían derrotar fácilmente a los insurgentes, cambiaron de táctica. En lugar de enfrentarlos directamente, comenzaron a quemar el gueto por completo. En las siguientes semanas, miles de personas murieron atrapadas en edificios en llamas o al intentar huir. Para expulsar a los que se escondían en búnkeres y alcantarillas, los alemanes usaron gas venenoso. A medida que la gente salía ahogándose, era capturada, despojada de sus pertenencias y en la mayoría de los casos eliminada en el acto o enviada en trenes a los campos de exterminio. El 8 de mayo de 1943, después de 19 días de lucha, los alemanes rodearon el cuartel general de la resistencia. Allí se escondía Mordecai Anielewicz, uno de los líderes del levantamiento, junto con un centenar de combatientes. Cuando los alemanes introdujeron gas en el búnker, Anielewicz y sus compañeros decidieron eliminarse antes que rendirse. En su última carta a Zuckerman, otro líder de la resistencia, Anielewicz escribió: "El sueño de mi vida se ha hecho realidad. He vivido para ver la resistencia judía en el gueto en toda su grandeza y gloria". Cientos de judíos murieron en los incendios y los sobrevivientes fueron enviados a campos de concentración. En total, 42,000 personas fueron deportadas. El 16 de mayo de 1943, el gueto de Varsovia estaba. Le cuenta Vladek que van a empezar a deportarlos a campos de trabajo forzado y que la única forma de evitarlo es conseguir un certificado de empleo para trabajar para los alemanes en el gueto. Vladek consigue certificados para su familia, excepto
gueto para su padre. Pide ayuda a Yehuda, quien a su vez instruye a Majorek, un ex soldado, para conseguirle un puesto en un taller de ropa. Pero, a pesar de tener el certificado, el 15 de marzo de 1942, la familia es obligada a dejar su hogar y trasladada a un almacén junto con otros judíos. Una noche, un soldado irrumpe y ordena a todos salir al patio. Han sido seleccionados para los campos de trabajo forzado. Separa a Henrik y Helena, quienes son llevados por soldados alemanes, y al resto le ordena empacar sus cosas. Son trasladados a una plaza donde cientos de judíos, incluidos niños, esperan transporte. Henrik y Helena también llegan y la familia se reúne. El padre gasta los últimos 20 zlotys en un caramelo, lo corta en 6 pedazos y lo comparte con todos. Poco después, el tren llega y las familias judías son obligadas a abordarlo. Vladek le dice a Helena que ojalá la hubiera conocido mejor. Cuando está por abordar el tren, Heller reconoce a Vladek, lo saca de la fila y le dice que huya. Vladek no entiende e insiste en quedarse con su familia, pero Heller le advierte que le acaba de salvar la vida. Sin más opción, huye a regañadientes mientras su familia sube al tren. Las deportaciones que acabamos de ver formaron parte de la llamada Gosaktion Varsovia, una operación llevada a cabo en el verano de 1942 en la que miles de judíos fueron enviados desde el gueto de Varsovia al campo de exterminio de Treblinka. Para ejecutar esta operación, los alemanes obligaron a la policía judía a reunir a su propia gente para la deportación, tal como lo vimos con Heller en la película. Pero ¿cuál es el trasfondo de estos policías judíos? En los grandes guetos, los alemanes impusieron la creación de un Judenrat, un consejo judío forzado a hacer cumplir sus órdenes. Dentro de sus funciones, el consejo también controlaba a la policía judía, un cuerpo de aproximadamente 2.000 voluntarios. La mayoría eran jóvenes educados de clase alta, quienes veían en este trabajo una oportunidad de sobrevivir. No recibían sueldo y en algunos casos incluso tenían que pagar para formar parte de la fuerza. Inicialmente, la policía judía tenía tareas básicas como dirigir el tráfico, supervisar la limpieza y mantener el orden dentro del gueto. Pero en 1941 comenzaron a ser utilizados para reclutar trabajadores forzados y un año después se les asignó la tarea de capturar judíos para la deportación. Muchos de estos policías enfrentaron un dilema moral. Les prometieron inmunidad para ellos y sus familias a cambio de cumplir las órdenes. Algunos creían que al cooperar podían limitar el daño, asegurándose de que las personas con permisos de trabajo no fueran deportadas. También pensaban que si los alemanes realizaban las redadas directamente, serían aún más brutales. Sin embargo, su participación en estas redadas los convirtió en uno de los grupos más odiados dentro del gueto. Con el tiempo, la realidad se hizo evidente. No tenía ningún tipo de protección y una vez que los alemanes hubieran utilizado sus servicios, ellos también serían enviados a Treblinka. Muchos desertaron, intentaron esconderse o buscar refugio en los talleres del gueto. En respuesta, los alemanes redoblaron la presión, amenazando con deportar a sus familias si no cumplían con la cuota diaria de personas arrestadas. El 21 de septiembre de 1942, cuando terminó la fase más brutal de las deportaciones, alrededor de 300.000 judíos del gueto, incluyendo la mayoría de la policía judía y sus familias, habían sido enviados a Treblinka y eliminados en sus campos de gas. De los alrededor de 500.000 judíos que alguna vez vivieron en el gueto de Varsovia, solo quedaron unos 50.000. En su mayoría trabajadores de fábricas que los alemanes consideraban útiles para el esfuerzo de guerra. También sobrevivieron alrededor de 200 policías judíos, aunque su destino estaba lejos de estar asegurado. Después de escapar, Vladek busca a Yehuda, pero encuentra a su familia muerta frente a su casa. Más tarde llega al restaurante donde trabajaba y lo encuentra vacío. Justo cuando va a irse, su antiguo jefe, Benk, lo llama desde su escondite y le pide que entre. Le explica que deben quedarse allí unos días hasta que un policía sobornado los ayude a escapar. Más tarde, Benk y Vladek se mezclan con los 50.000 judíos que quedan en el gueto, alrededor del 10% de los que había. Su tarea es derribar los muros de ladrillo y construir apartamentos para los nuevos ocupantes no judíos. Mientras trabajan en condiciones duras y crueles, Vladek ve fugazmente a una vieja amiga, Janina,
pero ella desaparece entre la multitud. Luego, cuando su grupo marcha, un soldado los detiene, selecciona a varios, incluido Benk, y los elimina. Tiempo después, en otra jornada de trabajo, Vladek descubre que algunos judíos planean una rebelión. 4 se emitió la orden para Varsovia, que establecía que la ciudad debía ser arrasada y todos sus habitantes eliminados, para dar un ejemplo aterrador al resto de Europa. Himmler puso al mando al general von den Bach, dándole instrucciones explícitas. Eliminen a todos, hombres, mujeres y niños. Destruyan la ciudad por completo. El 5 de agosto, la represión alemana comenzó con una de las matanzas más brutales de la Segunda Guerra Mundial. Bajo el mando de Heinz Reinefahrt, las tropas de la SS, junto con la temida Brigada Dirlewanger, formada por criminales y prisioneros, y la Brigada Kaminsky, colaboracionistas rusos, arrasaron los distritos de Wola y Ochota. Miles de civiles intentaron esconderse en sótanos y patios, pero la Luftwaffe bombardeó la zona con bombas incendiarias. Las llamas consumieron edificios enteros y testigos relataron cómo el cielo se oscureció con cenizas. Personas atrapadas en los incendios saltaron por las ventanas mientras las SS lanzaban granadas en los refugios y disparaban a quienes intentaban huir. El Ejército Nacional Polaco intentó un contraataque ese día, en lo que luego se conoció como el Sábado Negro, pero la densa humareda hizo imposible coordinar una defensa. Los alemanes continuaron incendiando barrios enteros, fábricas y viviendas, eliminando a los habitantes en masa. Lugares de se establecieron en estaciones de tranvía, fábricas y parques donde miles de personas fueron eliminadas sistemáticamente. La Brigada Dirlewanger se distinguió por su extrema brutalidad. Eliminaron menores, intimaron mujeres y eliminaron a todos los habitantes de un orfanato y un hospital. En Ochota, al sur de Wola, la Brigada Kaminsky llevó a cabo una ola de terror similar. Casi todos los hombres jóvenes fueron eliminados, mientras que miles de civiles fueron encerrados en un antiguo mercado convertido en campo de concentración improvisado. Más de 20,000 personas fueron hacinadas sin comida, agua ni refugio, esperando su destino. En solo 2 días, entre el 5 y el 6 de agosto de 1944, entre 35,000 y 50,000 civiles fueron eliminados en Wola y Ochota. Tras esto, los alemanes dirigieron su ofensiva al centro histórico de Varsovia, donde miles de combatientes y civiles resistían. El 11 de agosto comenzó el asedio, pero los alemanes enfrentaron una defensa feroz. Varsovia era una fortaleza medieval, con calles estrechas, muros gruesos y una red subterránea de pasadizos y sótanos. Al principio, la dificultad de los alemanes para tomar las calles exteriores del casco antiguo de Varsovia hizo que muchos civiles dentro de la ciudad amurallada se sintieran seguros. Creían que la resistencia podría aguantar, pero en la tercera semana de agosto, la realidad los golpeó con toda su crudeza. Los alemanes habían rodeado completamente la ciudad y comenzaron un asedio implacable. La Luftwaffe lanzó más de 1,580 toneladas de bombas sin temor a represalias, ya que Stalin se negó a enviar ayuda a los polacos. Cada mañana, los bombarderos despegaron puntualmente a las 6 de la mañana, ametrallando a civiles y lanzando bombas cada media hora. Al mediodía, los pilotos se tomaban un descanso para almorzar y por la tarde reanudaban la destrucción hasta las 7 de la tarde. El resultado fue catastrófico. Cientos de hombres, mujeres y menores murieron atrapados entre las llamas o aplastados por los escombros. Edificios históricos quedaron reducidos a cenizas. Un testigo describió el horror. El fuego arde por todas partes. Hace tanto calor que el asfalto se derrite. Las casas están en llamas, crujen, gimen y colapsan. Nada puede ayudar en este momento. Con cada día que pasaba, la supervivencia se volvía más difícil. A mediados de agosto, los alemanes cortaron el suministro de agua y la lluvia
nunca llegó. Buscar comida era jugarse la vida. Miles de civiles se refugiaron en búnkeres y alcantarillas, soportando condiciones terribles, sin agua, sin higiene y sin esperanza. El hambre, las enfermedades y el agotamiento empezaron a destruir lo que quedaba de la moral de la ciudad. Al principio, el pueblo apoyaba el levantamiento, pero después de 3 semanas sin señales de ayuda soviética, el ánimo cambió. La gente comenzó a culpar al ejército nacional por el sufrimiento. Los soldados polacos notaron cómo la admiración inicial se convertía en resentimiento y odio. Y tras 63 días de lucha, el 2 de octubre de 1944, los líderes de la resistencia no tuvieron más opción que rendirse. Pero la pesadilla no terminó ahí. En los siguientes 3 meses, los alemanes deportaron a 650,000 civiles a campos de trabajo y destruyeron lo que quedaba de la ciudad. Para enero de 1945, entre el 85% y el 90% de Varsovia estaba en ruinas. Según el historiador Siekierski, cuando las tropas soviéticas finalmente liberaron la ciudad, no quedaba nada. La capital de Polonia era un vasto desierto de edificios vacíos y escombros. El levantamiento de Varsovia terminó en un desastre absoluto. 150,000 civiles murieron junto con 20,000 combatientes del AK. Los alemanes también sufrieron 10,000 bajas, pero la ciudad quedó completamente devastada. Tras la retirada alemana en enero de 1945, los soviéticos tomaron el control y establecieron un régimen comunista en Polonia, eliminando la posibilidad de un gobierno independiente por el que tantos polacos habían luchado y muerto. Wládek se esconde entre los edificios quemados buscando comida y sobreviviendo hasta que una noche es descubierto por el capitán alemán Wilhelm Hosenfeld. Hosenfeld le pregunta quién es y en qué trabaja. Wládek responde que era pianista y el capitán le pide que lo demuestre. Lo lleva a un piano y por primera vez en años Wládek toca una hermosa pieza. Impresionado, Hosenfeld decide ayudarlo, escondiéndolo en un ático y llevándole comida regularmente. En una visita, Hosenfeld le deja pan y le dice que solo debe resistir 2 semanas más, pues los rusos están por llegar. Cuando el ejército rojo se acerca a Varsovia, el capitán y sus hombres deben huir. Antes de irse, le entrega a Wládek comida y su abrigo, comentando que su apellido, Spielmann, es perfecto para un pianista. Días después, Wládek ve a partisanos polacos y corre emocionado a saludarlos, pero al notar el abrigo alemán que lleva, creen que es un enemigo y disparan. Se rinde y se acerca, logrando que lo reconozcan como polaco y detengan el ataque. Meses después, Hosenfeld es capturado por los rusos junto a otros soldados alemanes y llevado a un campo de detención. Allí, un grupo de judíos polacos acaba de ser liberado. Al escuchar que uno de ellos es músico, Hosenfeld se le acerca y le pregunta si conoce a Wládek. Cuando le responde que sí, le cuenta que lo ayudó a esconderse y le pide que le pida ayuda. Wládek regresa a la estación de radio en Varsovia para tocar el piano. Un día, el músico polaco llega y le informa sobre Hosenfeld. Juntos van a buscarlo, pero descubren que todo el campo ha sido trasladado sin dejar rastro. Al final, Wládek interpreta con emoción la polonesa brillante de Chopin en un concierto con orquesta completa. Wládek vivió en Varsovia hasta su muerte el 6 de julio del 2000 a los 88 años. Hosenfeld murió en un campo soviético en 1952. Wládek sobrevivió porque en medio de la peor de las pesadillas hubo manos que se extendieron hacia él, personas que eligieron la compasión en lugar del miedo. Yehuda le consiguió sus certificados de trabajo, su jefe Beck lo protegió cuando todo se derrumbaba, Majorek lo ayudó a escapar, Janina y su esposo le dieron refugio, Dorota y su marido lo escondieron y finalmente Hosenfeld lo salvó cuando todo parecía perdido. Cada uno de ellos arriesgó su vida sin garantías. No sabían si ayudarlo haría la diferencia, pero lo hicieron de todos modos. Porque en un mundo donde la crueldad se había vuelto norma, su elección fue un acto de resistencia contra la deshumanización. Cuando el mundo pierde su humanidad, son estos gestos los que la sostienen. Y más que salvar una vida, se trata de recordar que la vida sigue teniendo valor. Que incluso en los tiempos más oscuros, elegir la bondad es lo que nos distingue de las bestias. Es quizá lo único que nos mantiene humanos. En este
relato de la película quise incluir mucho del contexto real de los eventos que retrata para mostrar cómo las ideas de odio y división pueden desencadenar horrores inimaginables y quizás ayudar a generar conciencia hoy, en una época en la que vemos resurgir discursos y divisiones que recuerdan, aunque sea un poco, los pensamientos que dieron origen a las tragedias que acabamos de repasar. Es clave entender cómo pasó esto, porque los horrores que muestra la película no surgieron de la nada, fueron el resultado de un proceso. Todo empezó con ideas, con rumores y prejuicios que se propagaron y terminaron aceptándose como verdades. Luego vinieron las divisiones, las restricciones, las leyes que separaron a unos de otros, la guerra. Y cuando el odio se volvió parte del día a día, ya era demasiado tarde. Lo que parecía impensable terminó ocurriendo. Seguramente algunos pensarán que exagero, pero la historia nos ha enseñado que nadie ve el abismo hasta que ya ha caído en él. Todo comienza con pequeñas justificaciones, con discursos que siembran rencor, con la idea de que unos valen más que otros, y si no prestamos atención, los errores del pasado volverán a repetirse. Por eso hoy no podemos olvidar. Podemos aprender de quienes nos precedieron en lugar de repetir los mismos errores. El pasado nos muestra el camino que no debemos volver a recorrer. Y más aún, el futuro depende de lo que elijamos aprender del pasado. Tenemos la oportunidad de hacer las cosas de manera diferente, de no dejarnos arrastrar por la indiferencia, de no permitir que el odio nos ciegue. Porque si algo ha demostrado la historia es que el odio destruye, pero la memoria puede salvarnos. Y hoy, más que nunca, necesitamos recordar.